Bueno, buen día a toda la comunidad Centripio. De nuevo está aquí Andrés Bedoya con ustedes hablándole de temas interesantes. De nuevo los invito a que se suscriban a nuestra comunidad de Centripio. Cada vez vamos a tener más videos con temas más interesantes y totalmente gratis, ¿no? Bueno, el día de hoy les vengo a hablar de un tema bastante importante. Les vengo a hablar de algo de seguridad. En este caso les voy a hablar de OAuth 2. No sé si algunas veces ustedes se han preguntado o les ha pasado que tienen que aprenderse un montón o no de claves para un portal, para otro portal, ¿sí? Para muchos sitios web. Y eso pues obviamente, digamos, si nosotros no tenemos las claves anotadas o se nos olvidan y nos toca cada rato estar recuperando contraseñas, bueno, en fin, esto es un problema que yo creo que a todos nos pasa. Yo no soy capaz de aprenderme más de tres claves. De hecho, trato de manejar siempre la misma clave, pero pues pilas, ¿no? No le digan a nadie porque pues esto también es una mala práctica de seguridad. Eh, pero bueno, digamos que aquí es donde viene a jugar nuestro actor del día de hoy, pues, que es OAuth. De hecho, OAuth como tal, lo que nos permite es esa forma de podernos eh, autenticar y autorizar, ¿cierto? A través de aplicaciones de terceros, ¿sí? Con ciertos proveedores, por ejemplo Facebook, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Digamos que si hablamos de OAuth, estamos hablando de un protocolo de autorización. ¿A qué se refiere eso? Dentro de seguridad yo tengo la autenticación y la autorización. La autenticación es cuando tú identificas y certificas que tú eres la persona de la que estás hablando, como por ejemplo cuando un policía te para en la calle y te pide tu identificación y mira tu identificación, tu pasaporte, tu cédula, él verifica que tú sí eres la persona quien dice ser, ¿no? Pero otra cosa es la autorización. Ejemplo, por ejemplo, a ti te pueden dar una tarjeta de acceso para una empresa, ¿sí? Pero resulta que tú solo tienes acceso al piso 2, pero no tienes acceso al piso 3. A eso hablamos de autorización. OAuth como tal, OAuth 2, está basado específicamente en autorización, ¿cierto? Pero también nos provee algunas funcionalidades de autenticación. Algunos se preguntarán, bueno, OAuth 2 tuvo que haber tenido una versión OAuth 1. ¿Qué pasa si yo sea OAuth 1 o tengo aplicaciones de OAuth 1 y quiero pasarme a OAuth 2? Pues bien, resulta que para esto realmente no hay ninguna compatibilidad. OAuth 2 y OAuth 1 son totalmente diferentes. No hay ninguna similitud. Y esto sucedió porque es un tema histórico y pues digamos que en su momento cuando decidieron a optar OAuth 2, resulta que esta especificación se tornó totalmente diferente a lo que era OAuth 1. Por lo tanto, se optó como una nueva especificación. Sí, digamos que no es porque los dos se llamen OAuth, es que tengan digamos que similitudes, sino que este OAuth 2 como tal, pues es algo totalmente diferente, ¿no? Permítame, me tomo un vasito de agua porque es que tengo la boca seca, un momentico. Esta agua está muy rica. Bueno, sigamos con nuestro tema. ¿Qué otra cosa, qué nos permite como tal OAuth 2? Nos permite extender servicios de aplicaciones de terceros. ¿A qué se refiere eso? Resulta que yo puedo sacar una aplicación al mercado, digámosle, puede ser una app móvil, ¿sí? Y, y yo quiero brindarle ciertas facilidades al usuario, ¿sí? Entonces, una de estas facilidades al usuario es que él no tenga que volver, o sea, si la aplicación necesita interactuar, por ejemplo, es una aplicación online que necesita interactuar con otros usuarios, pues yo no le voy a decir al usuario que vuelva a digitar todos los usuarios porque eso sería tremendamente engorroso, tremendamente aburrido. Imagínense que ustedes tengan, no sé, 1000 usuarios en su Facebook y quieren interactuar con ellos a través de esta aplicación y tienen que volver a digitar ¿sí? o a inscribir como tal estos nuevos usuarios en cada aplicación nueva. Pues esto sería totalmente absurdo y se saldría totalmente de contexto. ¿Qué pasa? Con OAuth 2 yo puedo decirle al usuario, mira, tú te puedes autenticar con tu Facebook, con tu Google o con otro proveedor, ¿cierto? Y nosotros te vamos a pedir esa autorización para poder acceder a esa información. A partir de esa autorización,
yo voy a poder tener acceso, por ejemplo, a esos usuarios y te voy a poder dar una mejor experiencia de usuario, ¿sí? ¿Qué otra cosa tenemos con OAuth? Pues ya lo vimos, acceder a la información del usuario, pero algo que es muy importante es también generar confianza, ¿sí? Esta confianza es que yo no le estoy pidiendo al usuario que me dé sus credenciales, sino que estoy diciéndole que él se autentique contra el proveedor sin que me dé las credenciales a mí. Esto genera confianza y genera que los usuarios puedan usar mis aplicaciones confiando en mí, ¿verdad? Bueno, ahora sí sigamos. Bueno, ¿cuáles son las desventajas de OAuth? Digamos que como todo, en todas las tecnologías nosotros tenemos siempre nuestros trade-off, ¿cierto? Hay ventajas, hay desventajas, no todo es perfecto en OAuth. Resulta que OAuth, al ser creado, es realmente una especificación, ¿cierto? Pero esta especificación es muy abierta, ¿cierto? Entonces se torna para muchas ambigüedades y cada proveedor de autorización lo puede implementar o lo puede interpretar de manera diferente. Esto trae ciertos compliques, pues porque me genera algunas dependencias de estos proveedores de autenticación, porque cada cual interpreta la especificación de la forma que ellos quieran. En el momento que, por ejemplo, Facebook hace una actualización, yo tengo que estar dependiendo de esa implementación que yo hice con ese proveedor de autenticación, ¿cierto? Y si ellos lo cambian, pues a mí me toca también cambiarlo, lo cual genera una dependencia y un alto acoplamiento, ¿verdad? Bueno, entonces, digamos que otra desventaja que les puedo contar es, por ejemplo, que los servidores de autenticaciones son complejos de implementar, ¿sí? No es algo tan fácil. Digamos que en este caso nosotros nos vamos a centrar y focalizar mucho en lo que son los clientes como tal. Yo como cliente me voy a autenticar y voy a dar acceso, voy a autorizar ciertos servicios de mi proveedor, yo como dueño de mis recursos. Pero no estamos, en este tema no vamos a tocar lo que es crear como tal un servidor de autenticación, lo cual es un tema bastante complejo y pues no lo vamos a ver en este video, pero sí vamos a ver la parte cliente porque es la primera etapa para que ustedes empiecen a pues a entender cómo es que funciona realmente OAuth. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos del mundo real. A mí me gusta siempre hacer analogías con temas del mundo real. Por ejemplo, ustedes tienen un foro, ¿cierto? Y quieren acceder a su lista de amigos de Facebook o de Google o de cualquier otro servidor de autenticación. Entonces el foro como tal me puede dar esa lista de amigos si yo autorizo como tal a mi foro que acceda a mi lista de amigos en Google o en Facebook, ¿sí? Y eso lo hace a través de OAuth. Hay algo muy importante aquí, y de pronto algo que tienen que tener en cuenta es que cuando ustedes están autenticándose con OAuth, fíjense que siempre les va a salir en la pantallita que dice permite dar acceso a esta aplicación o ¿sí? Les permite dar acceso a todos estos permisos. Pues digamos que esos permisos como tal, muchos de los proveedores de aplicaciones pues no le dan a uno la opción de elegir cuáles de los permisos quiere acceder uno y cuáles no. Entonces digamos que esto es algo como predeterminado, o tú le das acceso completo a toda tu información o toda la que te está pidiendo ahí, o simplemente no le das acceso, pero no te da opción de elegir, a pesar de que la especificación de OAuth sí te lo permite hacer, ¿sí? Pero digamos que esto ya es propio, como les comentaba antes, del servidor de autenticación. Les voy a dar otro ejemplo muy común. Algunas veces han visto el juego de Candy Crush. Yo creo que todo el mundo algún día hemos jugado, yo lo jugué. Resulta pues que ustedes saben que Candy Crush se loguea con los usuarios de Facebook, ¿cierto? Y esto lo hace tener una experiencia mucho más divertida porque yo me puedo comparar contra los demás usuarios. Creo que Candy Crush no tendría el mismo impacto, ¿sí? Sobre el mercado, sobre los usuarios, si yo tuviera que jugar solo y no pudiera interactuar con otros usuarios. ¿Qué piensan ustedes? Se los dejo de tarea. Les voy a dar otro ejemplo bastante importante. No sé si conocen la aplicación Slack. Dicen que Slack puede ser el reemplazo del correo electrónico. Slack es una plataforma, ¿sí? Es una aplicación que me permite interactuar con otros usuarios. Más o menos es como una especie de chat. Pero lo bueno de Slack es que yo puedo tener un historial de todas las conversaciones y me puedo integrar con muchas aplicaciones. Ahí vienen a través de qué lo estamos haciendo, pues a través de OAuth 2.
yo me puedo integrar con Google Drive, puedo integrarme con Trello, puedo integrarme con muchas aplicaciones, y esta integración la hago no dándole mis credenciales a Slack, sino lo hago autenticándome en cada en cada servicio, en cada proveedor de servicio de autenticación, ¿sí? Y a través de este es que Slack como tal se puede conectar y puede extender como tal todo su portafolio de servicios, y esto es lo que lo hace tan interesante. Bueno, ahora veamos cuáles son los actores que podemos tener dentro de OAuth 2. Recuerden que estamos hablando de OAuth 2. Entonces, hay un actor muy importante que es el propietario de recursos. ¿Que quién es? Ustedes, yo, ¿sí? Yo soy dueño de unos recursos. Yo soy dueño de mi cuenta Facebook. Yo soy dueño de mi cuenta Google. Por lo tanto, soy dueño de mis recursos y soy la única persona que puede dar acceso como tal a esos recursos, ¿cierto? A menos que ustedes dejen su clave por ahí y alguien se la hackee o se la coja o alguna cosa, pero yo soy el propietario de esos recursos. Eso. Esa es la forma más sencilla de definirlo. El otro es el User Agent. El User Agent es como tal, pues un browser, no sé, el sistema operativo Android, iOS, ¿sí? Es simplemente la herramienta a través de la cual accede a un cliente. El otro actor como tal es el cliente. ¿Que el cliente cuál es? Pues el cliente va a ser pues una app móvil, ¿cierto? Una app web, y todo lo que esa aplicación que de cierta forma necesita acceder a mis recursos como propietario, ¿cierto? Para poder extender los servicios. Entonces, por ejemplo, podría ser el Candy Crush, ¿sí? O podría ser el Slack, o podría ser el foro. Ese es el cliente. Nos quedan dos muy importantes que generalmente se unen en uno solo, que son el proveedor de recursos y el servidor de autorización. Entonces, el proveedor de recursos en este caso, podría ser Google, Facebook, ¿sí? GitHub, cualquiera que tenga, que sirva o sea, que tenga como tal esos recursos que yo necesito compartir, ¿cierto? Generalmente, como les digo, este proveedor de recursos se unifica en uno solo con ese servidor de autorización, que es en última el que me va a dar acceso a todos esos recursos. Estos son los actores. Si ustedes saben estos actores, ya tienen un camino bien adelantado para entender OAuth 2. Bueno, ahora veamos cuáles son los perfiles de clientes. Cuando hablamos de estos clientes, recuerden que ese es uno de los actores. Existen varios perfiles. Uno es el del Web Application. ¿Cuál es el del Web Application? Yo, como el Resource Owner, recuerden que el Resource Owner es la persona que posee como tal los recursos, accede a una aplicación web. Por ejemplo, puede ser una aplicación web hecha en .NET, en JSF, de aquí serían como Prime Faces, bueno, todas estas aplicaciones que están en un servidor web, ¿cierto? Este servidor web se conecta con el proveedor de recursos y el servidor de autorización, y como tal se genera esta comunicación entre ellos, ¿sí? Esta es la forma, este es un cliente de Web Application. Si vamos a ver los otros clientes, por ejemplo el User Agent, pues en este caso, en el User Agent, pues yo ya no estoy, digamos que ya sería algo más como un JavaScript, ¿cierto? El usuario como tal se está logueando directamente contra un servidor, un proveedor de recursos y un servidor de autenticación, pero digamos que en este caso, por ser un cliente público, digamos que estamos usando las credenciales, se están guardando como tal en el equipo de cada persona. Entonces es un JavaScript el cual se descarga, ¿cierto? Y al descargarse pues va a quedar ese código internamente dentro de mi equipo, ¿sí? A pesar de que el código inicialmente puede estar en el servidor, ustedes saben que con el código cliente, cuando estoy enfocado en cliente, pues ese código se descarga y a partir de ahí yo lo tengo todo en el cliente, ¿no? En el anterior ejemplo, si se dan cuenta, yo no tengo mis credenciales en el cliente, las tengo en el servidor, ¿sí? Entonces el servidor es el que se encarga como tal de administrar como tal esa seguridad. En este caso yo ya tengo mis credenciales, es en una parte cliente que es mi equipo, ¿sí? Por lo tanto pues puede ser un poco más susceptible de hackearse, ¿no? Y tiene más vulnerabilidades como tal de seguridad. Y el otro es el perfil nativo, ¿sí? Los perfiles de clientes nativos son cuando yo como tal tengo una aplicación nativa
que se conecta directamente al proveedor de recursos y al servidor de autorización, y como tal administra también mis credenciales. Este, digamos, sería el ejemplo también, por ejemplo, de las apps móviles, ¿sí? O una aplicación standalone que haga una conexión directa. Esos son mis perfiles de clientes. Ahora sí, veamos, entrando en materia, veamos cómo sería el flujo de OAuth. Recuerden los actores. Yo tengo aquí un cliente, ¿sí? Lo que hago es primero, digamos que como dueño de los recursos, accedo a un cliente, ¿no? Recuerden que el cliente puede ser, por ejemplo, Candy Crush, ¿cierto? El cliente como tal solicita, hace una solicitud, ¿cierto?, a un proveedor de recursos. Hay algo muy importante acá, y es que para que yo pueda, digamos que yo puedo utilizar un cliente, yo tengo que estar logueado en el proveedor de recursos, es decir, el cliente también, ¿sí? O sea, el cliente como tal debería tener un usuario en este proveedor de recursos, lo cual tiene otras consideraciones que ya las vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero es importante que entiendan que o sea, que aparte de yo solicitar como tal este acceso, el cliente como tal, el cliente también debe estar registrado pues digamos que en el proveedor de recursos, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? El dueño de los recursos necesita una aplicación bajo Candy Crush, ¿cierto? Entonces, digamos que al bajar Candy Crush, Candy Crush le va a solicitar como tal a este dueño de los recursos, le va a solicitar pues una autorización, ¿sí? Me deja acceder a, no sé, a sus datos de Facebook o a sus datos de Google o lo que sea. Si yo le digo que sí, entonces como tal voy a solicitarle yo a ese cliente pues voy a solicitarle lo que llaman un grant de autorización. Con ese grant de autorización, lo cual es un código, ¿sí? El cliente lo que va a hacer es enviárselo a un servidor de autorización. ¿Con qué fin? Cuando yo se lo envío al servidor de autorización es con el fin de que perdón por la tos, con el fin de que me genere como tal un token de acceso, ¿sí? Ese token de acceso me va a servir para que de ahí en adelante mi cliente, en este caso Candy Crush, pueda acceder como tal a los recursos, perdón que se me movió la diapositiva, pueda acceder como tal a los recursos de ese proveedor de servicios, de ese proveedor de recursos, ¿cierto? Entonces de ahí en adelante como tal, ese cliente va a poder acceder, por ejemplo, a toda mi lista de usuarios en Facebook. Candy Crush va a poder acceder a mi lista de usuarios a través de ese token que yo tengo en estos momentos. Muchas veces este token por estándar es el famoso JWT que ustedes ya han escuchado pronto hablar, ¿sí? Entonces, ya cuando el proveedor de servidor de autorización verifica que ese token es válido y verifica que yo tengo acceso, o el cliente como tal, que es Candy Crush, tiene acceso como tal a ciertos recursos, entonces le da permiso de acceder a esos recursos que están protegidos, ¿sí? Este es el flujo general y así es como funciona. Y si se dan cuenta, esto funciona en absolutamente, pues digamos que varias aplicaciones, y las necesidades pues son bastantes, ¿no? O sea que es importante entender como tal cómo funciona este flujo. Ahora bien, yo les voy a hablar también de los tipos de flujos, o también digamos conocidos como concesiones, que podemos ver y que existen actualmente. Esto es parte de la especificación de OAuth 2. El primer tipo de flujo es el Authorization Code, ¿sí? En el cual, se los voy a explicar de nuevo, ya, pero enfocados al Authorization Code. El proveedor del recurso, el dueño del recurso, ¿sí? Digamos que lo necesita como tal, pues, descargar una aplicación. Entonces el cliente como tal, a través de un user agent, que va a ser, por ejemplo, la aplicación móvil, pues va a solicitarle permiso a ese proveedor de recursos, a ese dueño de los recursos, que en este caso sería yo, ¿sí? Para ver si puede acceder a los recursos, por ejemplo, a la lista de usuarios de Facebook. Como tal, el user agent, que es la aplicación, le va a decir si yo dije que sí, pues le va a decir al cliente, hey, sí, mira, sí nos dieron acceso. Entonces, ¿qué va a hacer? Entonces, ese user agent como tal
se va con algo que se llama el Client ID y un Redirection URI, ¿sí? Se va a ir al servidor de autenticación, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la diapositiva anterior yo les contaba que un cliente como tal debe estar registrado como tal en el servidor de autorización? Bueno, ¿qué le envía? Realmente, para que esté registrado, realmente lo que le envía es ese Client ID y un Redirection URI, que es la URL de redirección a la cual se va a redirigir o la cual va a redirigir la petición al servidor de autorización tan pronto valide que mis credenciales son válidas. Entonces, una vez que el cliente se logue contra el servidor de autorización, él va a redirigir a esa URI que yo le estoy enviando ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar después? Bueno, listo, entonces el User Agent como tal, que recuerden que es el browser o una aplicación, más bien el browser o iOS o Android, pues se va a autenticar como tal con ese servidor de autorización. Cuando se autentique y se valide que las credenciales como tal son válidas, pues se genera el famoso Authorization Code, ¿sí? Ese Authorization Code también se le conoce como el Grant Authorization, ¿sí? Con ese Authorization Code yo ya puedo ir donde el cliente y le digo, mire, el Authorization Code que se generó es tal, ¿sí? Y con ese Authorization Code es lo que el cliente necesita para volver otra vez nuevamente hacia el servidor de autorización y solicitarle el token, que es en últimas lo que él necesita para poder acceder a los recursos que necesita, en este caso la lista de usuarios. Entonces, ¿cuál es el foco como tal de OAuth 2 en este Authorization Code? Es simplemente acceder a los recursos de terceros. En este caso, estamos hablando de un Facebook, por ejemplo, ¿no? Ese es el foco como tal. Pero para eso, para llegar a obtener ese token de autorización, pues él necesita primero tener una Authorization Grant, ¿cierto? Y ese Authorization Grant es el que es validado finalmente por el servidor de autorización. Es un poco enredada la cosa, pero créanme que si pues lo practican una y otra vez y revisan este flujo varias veces, se van a dar cuenta que el tema no es tan complicado. Bueno, ¿cuál es el otro tipo de flujos que hay? Está el implícito. Este es menos seguro y este lo van a entender mucho más fácil. Recuerden, el cliente debe estar registrado en el servidor de autorización. Entonces, ¿qué le va a enviar? El Client ID y las credenciales del cliente, ¿sí? En este caso ya no hay redirección de URI porque yo ya no necesito redireccionar al cliente a ningún lado porque pues lo estoy manejando directamente. Entonces ya lo que le voy a enviar es directamente el token de acceso y ya, ¿sí? Este digamos que es un poco menos seguro. No es tan seguro pues porque igual si se dan cuenta como tal este método simplemente solo está solicitando las credenciales del cliente y de una me está retornando el token access. Se están saltando en este tema, en este caso pues el Grant Authorization, ¿no? Entonces como tal si se dan cuenta este es mucho menos seguro. Ahora vamos a ver otro, el propietario del recurso. Entonces cuando yo soy el propietario del recurso, ¿cierto? Entonces le digo al cliente, si le doy acceso a mis recursos, el cliente lo que va a solicitar es un servidor, pues le va a solicitar al servidor de autorización un token de acceso, enviándole como tal directamente las credenciales del usuario y del propietario de los recursos. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? En este caso es como por ejemplo cuando yo tengo aplicaciones móviles y el usuario confía plenamente en el cliente como para digitar sus credenciales, por lo tanto el cliente como tal va a tener acceso a esas credenciales, pueda que no las guarde, pero sí las necesita para hacer una conexión directa contra el servidor de autorización y devolverme ese access token. Recuerden, el objetivo como tal de OAuth 2 es obtener ese token que me va a dar acceso a los recursos, ¿sí? Ese es el objetivo final y ese token generalmente puede ser el JWT. Yo puedo utilizar otro tipo de token, sí, lo pueden utilizar, pero JWT ya es un estándar pues que digamos que se está usando mucho. Y pues mi recomendación es que utilicen como tal el token de JWT. La especificación de OAuth 2 no te obliga ni te especifica que tienes que usar determinado tipo de token. No, tú puedes usar el que tú quieras, solo que por recomendación pues se recomienda usar uno pues que sea estándar como el JWT. Bueno, ahora sí, veamos el último flujo que serían las credenciales cliente. Este es cuando por ejemplo yo ya no necesito, en este caso yo no necesito el actor, el dueño de los recursos, sino que la conexión es directa.
¿sí? Entre el cliente y el servidor de autorización. Ya no se necesita nadie que autorice. ¿Por qué? Pues porque igual yo tengo una conexión directa entre el cliente y el servidor de autorización y no necesito, y son, digamos que esos recursos son públicos y yo solo necesito acceder a esos recursos de los cuales nadie es poseedor. Entonces es como cuando yo voy a un parque público, todos tenemos derecho a acceder a ese parque público, ¿sí? Nadie me tiene por qué decir que yo no tengo derecho a acceder a ese parque porque el parque es de todos. Ejemplo, ¿cómo sería esto? Por ejemplo, el timeline de Twitter, ¿sí? El timeline de Twitter, nadie es dueño de él. Por lo tanto, yo accedo entre el cliente y el timeline de Twitter directamente. Bueno, algunos conceptos importantes que me gustaría refrescarles antes de despedirnos. Recuerden que el Authorization Grant, ese se utiliza, digamos que inicialmente en el flujo, cuando yo mando las credenciales del cliente, ¿cierto? Y es el primer paso, pues para poder obtener un token authorization, que en últimas es el objetivo como tal de OAuth 2. Ustedes se preguntarán si este token es infinito. No, señores, no es infinito, no tiene un tipo un tipo de vida muy largo. De hecho, se recomienda que no dure más de 10 minutos, pero existe una solución. Pues entonces, digamos que ahí uno dice, pero entonces si el token caduca, entonces cada rato el usuario se va a tener que estar logueando. Pues resulta que se sacó una solución adicional para esto y es el token de refresco. ¿Sí? El token de refresco es que cada vez que se necesita un token nuevo, pues este token es automáticamente, digamos que generado para la aplicación, para el cliente, para que el usuario no tenga que estarse logueando una y otra vez. Y recuerden que también hay otro concepto que es la URL redirección, que es cuando yo estoy, digamos que enviándole mis credenciales, o el cliente como tal está enviando las credenciales, el client ID con sus credenciales y con el redirection URI, que es el caso es para que cuando ya se autentique ese cliente, él sepa a dónde tiene que redireccionar como tal esa petición pues con el objetivo de ¿qué? De obtener como tal ese token final, que en últimas es el objetivo de OAuth 2. Bueno, amigos, yo creo que esto es el final como tal de nuestra charla de hoy. Quería comentarles, decirles, afíliense por favor a nuestro canal. Vamos a generar mucha información muy importante y muy valiosa. Y si les gustó el video, pues sigan dándole me gusta, que yo voy a estar aquí muy contento de colaborar con ustedes y pues de seguirlos apoyando y de seguir generando contenido muy importante. Chao amigos y hasta la próxima.